Última hora. El teléfono celular incautado alias Pipo, el líder criminal que reapareció después de años de supuesta muerte, habría revelado filtraciones explosivas con nombres que golpean directamente el corazón político del país. No son rumores aislados, son archivos, etiquetas, notas antiguas y conversaciones que, según investigadores, están siendo analizadas por peritos internacionales. Aparecen tres nombres que ya están sacudiendo a todo Ecuador: José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass. Repetimos, no son pruebas, no hay veredicto judicial, pero su presencia en el material recuperado desató una tormenta sin precedentes. Respira conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no lo verás completo en la televisión tradicional, no lo encontrarás explicado en ninguna rueda de prensa oficial y no lo escucharás sin filtros en ningún medio que tema revelar la verdad detrás de lo que realmente ocurrió. Hoy, Ecuador enfrenta un giro dramático en uno de los casos más sensibles, polémicos e impactantes de los últimos años. Y este giro comienza con un hombre que durante mucho tiempo fue una sombra, una leyenda, un fantasma que oficialmente había muerto, pero que en realidad seguía vivo, operando, moviéndose y tomando decisiones desde las sombras. Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, líder principal de los Lobos. Después de años desaparecido, años en los que el Estado lo consideró oficialmente fallecido, años en los que supuestamente había sido enterrado bajo documentos médicos y reportes policiales, alias Pipo fue localizado y capturado en territorio español. Y aunque su captura ya era una noticia monumental, lo verdaderamente explosivo estaba dentro de un objeto que llevaba consigo. Un teléfono celular que, sin que él lo notara, se convirtió en una bomba informativa que ahora sacude al país entero. Este teléfono contenía mensajes antiguos, notas de voz fragmentadas, capturas de pantalla borradas, textos incompletos, etiquetas sospechosas y conversaciones que revelan no solo detalles sobre su fuga, sino también referencias a momentos críticos de la historia reciente del país. Según filtraciones no confirmadas que están siendo analizadas por peritos internacionales, dentro de ese teléfono aparecían menciones a nombres de alto perfil político como José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass. Estas menciones no representan una acusación ni una participación. No son pruebas judiciales, no hay verificación oficial. Son referencias encontradas dentro de conversaciones antiguas enviadas por terceros, discusiones políticas, análisis de contexto y opiniones reenviadas a través de mensajes que, como miles de ciudadanos reciben, circulaban en tiempos de crisis nacional. Pero la simple presencia de estos nombres en el teléfono de un líder criminal abrió un debate inevitable en todo el país. Antes de continuar, por favor, apóyame con un me gusta y suscríbete, porque este tipo de investigaciones independientes requieren respaldo real. Tu apoyo ayuda a que esta información llegue a más personas y permite seguir revelando temas que otros prefieren callar. La historia real de alias Pipo es una cadena de eventos llenos de contradicciones. Su supuesta muerte durante la pandemia creó un espacio perfecto para desaparecer sin dejar rastro. Documentos oficiales confirmaron su fallecimiento, informes médicos lo respaldaban, y en los registros policiales su nombre dejó de existir. Pero mientras el país lo creía enterrado, él cruzaba fronteras, obtenía identidades falsas, activaba contactos internacionales y comenzaba una vida clandestina en Europa. Todo cambió la noche de su escape del Hospital Quito. Según los mensajes recuperados, esa noche ocurrieron fallas en cámaras, cambios de turnos no programados, alertas que no llegaron, movimientos de ambulancias no registradas y una frase inquietante que apareció en uno de los textos reconstruidos: ventana de oportunidad. Esa ventana habría sido el instante en el que alias Pipo salió del hospital sin que nadie pudiera detenerlo. Después de eso, simplemente desapareció. Los mensajes recuperados narran fragmentos sobre viajes en carretera, cruces fronterizos informales y contactos en zonas limítrofes. Un fragmento menciona el paso seguro, otro señala ruta hacia el norte, otro indica cambio de nombre inmediato. Los analistas creen que poco después llegó a Centroamérica y desde allí tomó un vuelo hacia Europa bajo una identidad completamente nueva. En territorio europeo, alias Pipo llevó una rutina calculada, silenciosa y diseñada para no dejar rastros. Vivió en Madrid, Málaga y Lisboa. Cambiaba de vivienda cada pocas semanas, pagaba todo en efectivo, evitaba cámaras, mantenía reuniones breves en lugares públicos, usaba teléfonos desechables y aún así cometió un error. Un error mínimo que permitió a las autoridades europeas iniciar un seguimiento que terminó con su captura. Y aquí comienza lo más impactante. Cuando especialistas europeos analizaron su teléfono, descubrieron que aunque él intentó borrar la mayoría de la información, quedaron restos digitales que pudieron ser recuperados. Eran notas de voz antiguas donde se hablaba de tormentas que se acercan, crisis que no se podrán controlar, cambios arriba, presiones internas y decisiones que se están tomando sin que nadie lo sepa. No se sabe quién hablaba, ni cuándo se grabaron los audios, pero el contenido muestra que Pipo recibía información política enviada por terceros. Algunos mensajes mencionaban tensiones dentro del país, crisis penitenciarias, advertencias sobre violencia y discusiones sobre el caso Villavicencio.
En una captura de pantalla reconstruida se mostraban opiniones políticas enviadas por otra persona. En esa captura, según filtraciones, se mencionaban a Serrano, a Correa y a Glass dentro de una conversación que hablaba del ambiente político de ese momento. No eran instrucciones, no eran órdenes, no eran vínculos. Son comentarios o análisis que terceros le habían enviado. Sin embargo, la presencia de esos nombres generó un impacto inmediato porque provenían del teléfono de un hombre que, oficialmente, estaba muerto. Mientras estas revelaciones salían a la luz, los investigadores también descubrieron que alias Pipo no solo estaba escondido, sino que seguía operando desde Europa. Su teléfono mostraba conversaciones sobre rutas, disputas internas de los lobos, envíos internacionales, acuerdos con organizaciones extranjeras y advertencias sobre movimientos dentro de Ecuador. Todo esto explica cómo logró mantener influencia sin estar presente físicamente en el país. Cuando fue detenido, alias Pipo no puso resistencia. Los agentes europeos dijeron que parecía agotado, como si supiera que su vida clandestina ya no podía sostenerse más. Lo que nunca imaginó es que su propio teléfono sería la pieza clave que abriría un nuevo capítulo en la historia criminal del país. Ahora Ecuador lo espera, y con él llegarán respuestas, nuevas interrogantes y quizás confesiones que podrían cambiarlo todo. Respira, porque lo que viene será aún más revelador. Los análisis forenses continúan y cada nueva reconstrucción de datos abre puertas hacia temas más profundos, más tensos y más complejos sobre la estructura criminal, las filtraciones de información y la fragilidad institucional del país. Y antes de cerrar, déjame decirte algo muy importante. Si quieres seguir recibiendo información real, seria y urgente, apóyame con tu suscripción y déjame tu opinión en los comentarios. Tu participación mantiene vivo este trabajo y permite seguir investigando temas que muchos prefieren ocultar. Gracias por acompañarme hasta el final. Mantente alerta, lo que está por revelarse podría transformar por completo la noticia reciente de Ecuador. Lo que está ocurriendo en Ecuador hoy no es solamente una noticia de último minuto, es el reflejo de un país que llegó a un punto de quiebre, a una línea extremadamente delgada donde la institucionalidad se confronta con su propia sombra. Cuando analizamos el caso de alias Pipo, la supuesta muerte, la desaparición, la resurrección pública y la captura final, no estamos únicamente observando la historia de un criminal que logró engañar al Estado. Estamos mirando un espejo incómodo que muestra fallas estructurales, silencios que hablan demasiado y grietas que vienen creciendo desde hace muchos años. Es imposible no sentir una mezcla de indignación, tristeza y sorpresa cuando uno examina cada capa de esta historia. ¿Cómo puede un país permitir que un hombre supuestamente muerto viva como un fantasma en Europa durante tantos años? ¿Cómo puede un informe médico dar por fallecida a una persona que en realidad estaba planeando su salida del país? ¿Cómo puede un criminal operar desde el extranjero, coordinar rutas, tomar decisiones y mantenerse informado sobre lo que ocurre aquí mientras el Estado afirma oficialmente que no existe? Estas preguntas no son fáciles, no tienen una única respuesta, pero es justamente esa complejidad la que revela la fragilidad del sistema. Y lo más impactante es la sensación emocional colectiva que deja este caso, porque no se trata solamente de crimen organizado, se trata del sentimiento de abandono que experimenta la gente común, los ciudadanos que salen a trabajar todos los días, que intentan sobrevivir a sus problemas personales, que buscan un país un poco más seguro, un poco más estable, un poco más justo. Para ellos, este caso no es una simple noticia, es la confirmación de que detrás de cada titular hay un sistema que se está desmoronando lentamente. Y cuando uno analiza la forma en que alias Pipo logró construir una vida oculta en Europa, surge otra reflexión profunda. La capacidad del crimen para adaptarse, para mutar, para sobrevivir incluso en los escenarios más adversos. Mientras Ecuador vivía una crisis de violencia sin precedentes, mientras las cárceles colapsaban, mientras la política se llenaba de confrontaciones y discursos incendiarios, él vivía en un apartamento turístico en una ciudad extranjera, caminando por calles llenas de turistas que jamás imaginarían quién pasaba a su lado. Esa imagen es dolorosa, simbólica, casi cinematográfica. Es un recordatorio de que el crimen organizado ya no es local, ya no es pequeño, ya no es improvisado. Es una red global que se mueve con eficiencia, con estrategia y con una frialdad escalofriante. Pero aquí viene uno de los puntos más polémicos, el contenido del teléfono. No por los nombres mencionados, que siguen siendo filtraciones no confirmadas, sino por lo que representa. ¿Por qué un criminal recibe conversaciones políticas? ¿Por qué circulan mensajes donde se hablan de tensiones institucionales, crisis nacionales y decisiones de alto nivel? No se trata de acusar a nadie, se trata de entender la profundidad de la conexión entre la política, la seguridad y la criminalidad.
Se trata de reconocer que vivimos en un país donde los rumores se transmiten como verdades, donde la desinformación circula más rápido que los hechos, y donde figuras públicas se convierten en símbolos de división. Lo que genera polémica no es la aparición de nombres. Lo que genera polémica es la idea de que un criminal desaparecido seguía recibiendo información sobre lo que ocurría en Ecuador. Eso es lo verdaderamente inquietante. Eso es lo que debe llamarnos a reflexión profunda. Porque si un hombre declarado muerto puede mantenerse informado en tiempo real desde Europa, ¿qué significa eso sobre la circulación de datos en el país? ¿Quién filtra? ¿Quién informa? ¿Quién protege? ¿Quién manipula? La parte emocional de esta historia es inevitable. Hay una sensación de incertidumbre que se mezcla con una angustia silenciosa. La gente siente que vive en un país donde las reglas no son claras, donde las instituciones se ven superadas, donde el crimen muestra más organización que el propio Estado. Y ese sentimiento, aunque nadie lo diga en voz alta, es uno de los más peligrosos. Porque cuando un país pierde confianza en sus pilares, comienza a desmoronarse desde adentro. Y aún así, dentro de todo este análisis profundo, hay algo importante que no podemos perder de vista. Ecuador también ha mostrado una capacidad enorme para resistir, para adaptarse y para buscar salidas incluso en medio de las peores crisis. La captura de alias Pipo revela fallas, sí, pero también revela avances. Revela cooperación internacional, revela inteligencia policial, revela que incluso los fantasmas pueden ser encontrados. El gran desafío ahora es transformar esta revelación en una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para corregir, para exigir transparencia, para fortalecer el Estado, para entender que el país no puede seguir enfrentando su futuro con estructuras diseñadas para un pasado que ya no existe. Ecuador necesita claridad, necesita verdad, necesita instituciones que funcionen, necesita justicia real. Y este caso, por polémico y doloroso que sea, podría ser el punto de partida para un cambio imprescindible. Este análisis no busca señalar culpables, no busca promover teorías, no busca alimentar rumores, busca comprender la dimensión emocional y política de un país que está atravesando una tormenta histórica. Busca entender por qué la gente siente lo que siente. Busca dar palabras a esa mezcla de miedo, cansancio, frustración y esperanza que vive en el corazón de millones de ecuatorianos. Porque al final de todo, lo verdaderamente importante no es alias Pipo. Lo verdaderamente importante es qué hará el país con esta verdad incómoda. Hay algo profundamente curioso, inquietante y emocional en toda esta historia. Algo que va más allá de documentos, más allá de investigaciones, más allá de titulares. Un detalle que cuando lo entiendes te obliga a ver todo con otros ojos. Y es que, de una manera inesperada, este caso revela una verdad que muchas veces ignoramos. El crimen y el poder no se mueven en líneas rectas. Se mueven en círculos, en sombras, en ecos que viajan de un lado a otro sin que nadie pueda detenerlos. Lo curioso de esta historia es que todo comienza con un hombre que estaba oficialmente muerto. ¿Qué tan simbólico es que un país declare muerto a alguien que en realidad está vivo y operando desde el otro lado del mundo? Ese detalle, ese pequeño punto inicial, representa la esencia emocional de todo lo que vendría después. Porque si una mentira puede convertirse en verdad administrativa, ¿qué otras verdades han sido enterradas sin que lo sepamos? Alias Pipo caminaba libremente en Europa, mientras aquí su nombre estaba archivado en carpetas marcadas como caso cerrado. Eso por sí solo ya crea un choque emocional. La desconexión entre el país que creemos tener y el país que realmente existe. Pero lo que más genera curiosidad es la narrativa oculta detrás de los silencios. El país se enteró de la captura, el país se enteró del teléfono, el país se enteró de las filtraciones. Pero hay algo más profundo, algo que no se dice en voz alta, y es la pregunta que muchos temen hacerse. ¿Cómo es posible que una estructura criminal mantenga mejor comunicación que los propios sistemas de seguridad del Estado? Y sí, es polémico, es incómodo. Pero también es humano reconocerlo. El país vive en un punto donde ya no se sabe qué es verdad, qué es rumor, qué es manipulación y qué es revelación. Cuando se habla del teléfono de alias Pipo, la gente siente una mezcla de curiosidad y temor. Quieren saber qué hay adentro, pero también temen lo que pueda salir de ahí, porque la verdad, cuando aparece sin filtros, puede herir. La emoción no proviene solo del contenido, proviene del simbolismo. Ese teléfono es más que un objeto, es una metáfora del país mismo. Algo que parece apagado, roto, vacío, pero que al encenderse revela fragmentos inesperados. Conversaciones incompletas, ideas sueltas, voces que no se reconocen, opiniones que se mezclan con la incertidumbre.
y nombres que generan controversia simplemente por aparecer en un contexto sensible. Sin embargo, lo verdaderamente polémico de este caso no es la lista de nombres que se mencionan. Lo polémico es la forma en que esta historia demuestra de manera emocional y casi poética que la verdad no siempre llega cuando queremos, sino cuando menos lo esperamos. Llegó años después, desde un país extranjero, desde un dispositivo olvidado en una mochila, desde una vida clandestina que parecía perfecta. Lo curioso es que este caso revela una contradicción profunda. Vivimos en una época donde la tecnología puede ocultar y revelar al mismo tiempo. Alias Pipo utilizaba dispositivos desechables, identidades falsas, aplicaciones cifradas y métodos avanzados para mantener su anonimato. Y sin embargo, fue un simple error, una sincronización automática o un archivo mal eliminado, lo que terminó por exponerlo. El crimen más sofisticado cayó por el descuido más humano. Esa ironía es una de las partes más fascinantes y emotivas de esta historia. Cuando la ciudadanía escucha sobre las filtraciones del teléfono, lo primero que siente es desconcierto, después enojo y después una sensación casi inevitable de desilusión. Porque muchos pensaron que el país estaba avanzando, que las instituciones se estaban fortaleciendo, que había un camino claro. Pero este caso demuestra que todavía hay cicatrices abiertas, que todavía hay zonas oscuras, que todavía hay personas capaces de moverse entre la vida y la muerte administrativa sin que nadie lo note. El lado emocional también está en el impacto social. La gente siente que vive en un país donde todo puede cambiar en cuestión de horas, donde un nombre que estaba enterrado vuelve a surgir para demostrar que nada es definitivo, y donde la verdad puede ser más sorprendente que la ficción. La parte polémica se intensifica cuando miramos el contexto político. La aparición de nombres en conversaciones ajenas no implica responsabilidad, no implica participación, no implica vínculo, pero sí muestra algo que incomoda profundamente. El crimen observa la política. El crimen analiza la política. El crimen comenta la política. Y eso, emocionalmente, golpea, porque demuestra que ni siquiera los momentos más delicados del país están fuera del radar de quienes operan desde la clandestinidad. Lo curioso es que esto no se ve en otros lugares. En la mayoría de países, la criminalidad intenta mantenerse lejos del radar político, pero aquí la política se convierte en tema de conversación incluso entre quienes deberían estar huyendo o escondiéndose. Es como si el país se hubiera convertido en una novela donde todos hablan de todos, donde las líneas se cruzan, donde las historias se entrelazan sin control. El mensaje emocional profundo es que este caso nos obliga a aceptar que el país necesita sanar heridas muy viejas, heridas que no se ven pero que se sienten cada día, la sensación de abandono, la sensación de vulnerabilidad, la sensación de que el Estado no siempre sabe todo lo que ocurre dentro de sus fronteras. Y esa sensación, aunque dolorosa, también es una oportunidad para reflexionar, para reconstruir, para exigir cambios reales. Y hay algo más curioso todavía. A pesar de todo, a pesar de la polémica, a pesar del caos, a pesar de las filtraciones, a pesar de la desconfianza, las personas siguen esperando claridad, siguen esperando justicia, siguen esperando que esta vez, por fin, la verdad salga completa, sin filtros, sin versiones distorsionadas, sin medias verdades. Esa esperanza, aunque frágil, es lo que mantiene al país de pie. Porque al final, más allá de lo político, más allá de lo policial, más allá de lo criminal, esto se convierte en una historia profundamente humana, una historia sobre errores, sobre silencios, sobre secretos, sobre sombras y sobre la necesidad urgente de que, alguna vez, finalmente, llegue la luz. Cuando analizamos el panorama actual del país desde un enfoque estadístico, contextual y emocional, nos encontramos con una radiografía compleja, profunda y reveladora. Ecuador atraviesa uno de los momentos más sensibles de las últimas décadas, un periodo marcado por fluctuaciones constantes en la percepción ciudadana, en la confianza institucional, en la seguridad y en la estabilidad económica. Este análisis no busca presentar cifras exactas ni datos cerrados, sino una visión amplia, construida a partir de tendencias, informes públicos, estudios sociales y patrones observados en los últimos años. El clima nacional se ha convertido en una ecuación donde múltiples factores se mezclan al mismo tiempo. La inseguridad, la economía, la crisis penitenciaria, la polarización política, la desinformación, el cansancio social y la incertidumbre sobre el futuro. Y cuando un país combina tantas variables de alto impacto, las estadísticas dejan de ser simples números y se convierten en reflejos emocionales de una población que intenta mantenerse de pie en medio del caos.
Una de las primeras tendencias visibles es la percepción ciudadana sobre la seguridad. La mayoría de encuestas realizadas en los últimos años coinciden en que la población siente un incremento en la inseguridad. Aunque los datos oficiales han tenido variaciones, la sensación social ha ido en aumento. Eso significa que, más allá de cifras formales, lo que verdaderamente marca la conducta de las personas es cómo se sienten al caminar por sus calles, al viajar en transporte, al salir de noche o al llevar a sus hijos a estudiar. La emoción pesa más que el número. Y hoy, la emoción dominante es el temor. Otra tendencia estadística clave es la confianza en las instituciones. En los últimos años, esa confianza ha mostrado una caída notoria. La población expresa inseguridad sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de justicia, seguridad y administración del Estado. Esto no significa que todas estén fallando, ni que no existan esfuerzos significativos para mejorar. Significa que en el imaginario colectivo, la distancia entre ciudadanía y Estado se ha ampliado. Cuando una sociedad siente que sus instituciones no tienen control, ese sentimiento se refleja directamente en el clima emocional del país. El caso de alias Pipo se inserta en este contexto estadístico de desconfianza. Su supuesta muerte, su desaparición, su vida en Europa, su retorno inesperado, su captura, su teléfono, sus mensajes y todo lo que rodea este caso alimentan la percepción de que existen fallas profundas en los controles institucionales. Y cuando un caso tan mediático toca fibras tan sensibles, la población reacciona emocionalmente. Esa reacción emocional también es una estadística, una tendencia social que influye en la opinión pública y en el comportamiento colectivo. Otro punto estadístico relevante es la llamada fatiga social. Diversos análisis sociológicos señalan que la población ecuatoriana vive con altos niveles de estrés, preocupación y saturación informativa. El exceso de noticias negativas, la violencia, la polarización política, la incertidumbre económica y la presión cotidiana han creado una población emocionalmente agotada. Las personas sienten que viven en una crisis permanente, sin pausas, sin treguas, sin espacio para la recuperación. Esa fatiga social influye en la manera en que reaccionan a las noticias de alto impacto. Todo se amplifica, todo resuena más fuerte, todo genera más tensión. En ese contexto, el caso alias Pipo cayó como un catalizador emocional. Muchas personas sienten que este caso es simbólico, que representa el desequilibrio entre el crimen organizado y las estructuras estatales. Aunque no todos conocen los detalles, el simple hecho de que una figura declarada muerta reaparezca años después, viviendo en Europa, despierta la sensación de que algo no está funcionando como debería. Esa percepción se convierte en tendencia, y esa tendencia se convierte en presión social. A esto se suma el clima político. A lo largo de los últimos años, el país ha experimentado una profunda polarización. Las personas se dividen emocionalmente entre posturas ideológicas y narrativas contrapuestas. Esa división intensifica las conversaciones, distorsiona la percepción pública y convierte cualquier noticia en una chispa capaz de encender un debate que fácilmente se vuelve emocional, visceral y desordenado. El análisis estadístico de esta polarización muestra que la población se encuentra fragmentada en sus opiniones y que en muchos casos interpreta los hechos según su propia visión política, no según la información objetiva. Hay otro elemento estadístico determinante: la crisis penitenciaria. Los informes sobre el sistema carcelario muestran que las cárceles se han convertido en escenarios donde las organizaciones criminales disputan control, territorio y poder. Los disturbios, los enfrentamientos y las fugas forman parte de un patrón que afecta la percepción general de seguridad. Cuando una prisión deja de ser un espacio controlado por el Estado, la población siente que la estructura institucional está debilitada. Y cuando un criminal declarado muerto escapa de un hospital y desaparece por años, esa sensación se profundiza. Desde un punto de vista sociodemográfico, la juventud del país también experimenta un clima de incertidumbre. La falta de oportunidades laborales, el aumento de la migración, la búsqueda de estabilidad y el deseo de encontrar un futuro más seguro se reflejan en la cantidad de personas que salen del país año tras año. No es solo un movimiento económico, es una estadística emocional, es un indicador de esperanza quebrada. En el ámbito económico, las tendencias muestran fluctuaciones constantes. Las personas sienten que el costo de vida se incrementa, que el empleo formal es insuficiente y que la informalidad crece. Esas tendencias generan ansiedad financiera, que se suma al clima general de inseguridad y desconfianza. La economía siempre ha sido una de las variables más sensibles para la estabilidad emocional de un país, y hoy esa sensibilidad está al límite. El panorama social muestra otro patrón relevante: la digitalización acelerada de la vida cotidiana.
Hoy, más del porcentaje mayoritario de la información que consume la población llega a través de redes sociales. Eso significa que las tendencias digitales influyen directamente en la percepción pública. Y cuando un caso tan polémico como el de alias Pipo explota en plataformas digitales, su impacto se multiplica. Cada fragmento de información, confirmado o no, se convierte en una ola que arrastra emociones, opiniones y temores. Una de las tendencias más inquietantes es la percepción de que el país se encuentra en un ciclo de crisis. Las estadísticas de búsqueda en Internet muestran que las palabras relacionadas a inseguridad, crisis, corrupción, crimen y política aumentan en momentos clave. Esto indica un interés social profundo en comprender lo que ocurre, pero también revela un sentimiento colectivo de inestabilidad. El análisis estadístico del país no es solamente un conjunto de números, es la suma de emociones, percepciones, temores, expectativas y frustraciones que viven millones de personas. Y cuando estas emociones coinciden con hechos tan impactantes como la captura de alias Pipo y las filtraciones de su teléfono, el resultado es un país que se pregunta a sí mismo, ¿en qué momento perdimos el control? Lo cierto es que Ecuador se encuentra en un punto decisivo, un punto donde los datos deben convertirse en acciones, donde las percepciones deben transformarse en decisiones, donde las instituciones deben fortalecer la confianza perdida y donde las historias como la de alias Pipo deben servir para corregir las fallas profundas que por años quedaron sin atender. Este análisis no busca alimentar polémica, busca entenderla, busca explicar por qué el país se siente como se siente. Busca revelar que, detrás de cada titular, detrás de cada tendencia y detrás de cada dato, hay un país entero intentando sobrevivir a una tormenta que parece no terminar. Y aún así, dentro de esa tormenta, siempre existe una posibilidad de reconstrucción, una posibilidad de cambio real, una posibilidad de empezar de nuevo. El cuarto punto es la reforma penitenciaria. El sistema carcelario necesita un rediseño completo. No solo se trata de infraestructura, sino de gestión, control territorial, sistemas electrónicos de vigilancia, protocolos de emergencia, capacitación del personal, rutas de transporte seguras y segregación adecuada de grupos delictivos. Una prisión no puede ser un territorio manejado por el crimen. Debe ser un espacio donde el Estado tiene el control absoluto, no un lugar donde los criminales construyen redes de poder. El quinto punto es la cooperación internacional. El caso de alias Pipo demostró que el crimen no tiene fronteras. Por eso Ecuador necesita acuerdos permanentes con países europeos, latinoamericanos y organismos globales para compartir información, rastrear movimientos sospechosos, intercambiar bases de datos y coordinar operaciones conjuntas. Un criminal que se escapa del país no deja de ser una amenaza. La prevención comienza con una red global que permita identificarlo en cualquier parte del mundo. El sexto punto es la educación ciudadana. La prevención no existe únicamente en oficinas gubernamentales. Existe también en los hogares, en las calles, en las escuelas, en las redes sociales. La gente necesita aprender a detectar desinformación, a identificar contenido falso, a protegerse emocionalmente de narrativas manipuladoras y a comprender cómo funcionan las redes criminales. Una sociedad informada está mejor preparada para no caer en rumores, para no ser utilizada por operadores del crimen y para no amplificar narrativas peligrosas. El séptimo punto es la atención emocional a la población. La crisis nacional genera ansiedad, estrés, miedo, insomnio, incertidumbre y desconfianza. La salud mental también forma parte de la prevención. Las comunidades necesitan espacios de apoyo emocional, campañas de información clara, acceso a programas psicológicos y redes vecinales que permitan transformar la desesperación en organización y resiliencia. Un país emocionalmente roto es un país vulnerable. El octavo punto es la transparencia. El Estado debe comunicar con claridad cada avance, cada decisión, cada proceso. La gente necesita información precisa, verificada y oportuna. Cuando la gente siente que se le oculta algo, la desconfianza crece. Y cuando crece la desconfianza, las narrativas de miedo ocupan ese espacio. La transparencia es un pilar fundamental para prevenir la manipulación informativa. El noveno punto es crear equipos especializados en gestión de crisis. Ecuador necesita profesionales entrenados en manejo de emergencias, análisis de riesgo, comunicación estratégica y contención social. Los momentos críticos requieren decisiones rápidas, coordinadas y basadas en evidencia. Si no hay equipos preparados, las crisis se amplifican. El décimo punto es la participación colectiva. La prevención no puede depender solo del Estado. Depende también de las comunidades, de los medios, de los líderes barriales, de las escuelas, de las familias, de los jóvenes y de cada ciudadano que decide rechazar la violencia,
denunciar lo irregular y actuar con responsabilidad. Cuando una sociedad se une, el crimen pierde poder. Este plan de prevención no es una lista de tareas. Es un llamado. Es una guía emocional, social, institucional y humana para evitar que un caso como el de alias Pipo vuelva a repetirse. No es una crítica. Es una propuesta. No busca dividir, busca construir. Porque un país que aprende de su historia es un país que se prepara para un futuro más seguro, más estable y más justo. Porque este caso, por muy polémico, por muy mediático, por muy impactante que sea, también es el reflejo de un país que intenta levantarse todos los días. Un país que, pese al miedo, pese a la incertidumbre, pese a la crisis, sigue luchando, sigue trabajando, sigue soñando, sigue esperando que las cosas cambien, sigue creyendo que el futuro puede ser mejor. Y esa esperanza, aunque a veces parezca pequeña, es más poderosa que cualquier titular, que cualquier escándalo, que cualquier crimen. Este cierre emocional no es para el caso, es para la gente, para quienes viven cada día preguntándose qué será del país, qué será de sus hijos, qué será del mañana. Es para quienes se sienten cansados, confundidos, desgastados por tanta noticia dura, por tanta violencia, por tanta injusticia. Es para quienes sienten que han perdido la calma, que han perdido la confianza, que han perdido algo que no saben cómo recuperar. Respira, porque lo que voy a decir ahora no es un final trágico, es un final humano. La historia de alias Pipo, con todas sus sombras, con todas sus capas, con todas sus preguntas, nos deja una lección profunda. El sistema puede fallar, las instituciones pueden quebrarse, las estructuras pueden corromperse, pero la sociedad, cuando decide no rendirse, cuando decide unirse, cuando decide actuar con conciencia, tiene una fuerza que nada ni nadie puede detener. Y es aquí donde se revela la parte emocional más importante de esta historia. Ecuador todavía tiene alma, todavía tiene corazón, todavía tiene gente buena, gente trabajadora, gente honesta que quiere un país distinto. La oscuridad no puede apagar eso. Nunca lo podrá. La captura de alias Pipo y el análisis de su teléfono no solo desnudan fallas, también demuestran que aunque en un escenario tan complejo, aún existen personas que investigan, que buscan la verdad, que colaboran, que no aceptan la impunidad. Aún existen policías que hacen su trabajo con valentía, aún existen fiscales que luchan entre obstáculos, aún existen ciudadanos que denuncian, aún existen periodistas que investigan, y eso, aunque parezca pequeño, es gigantesco. Este cierre emocional también nos invita a reflexionar sobre nuestras palabras, sobre cómo interpretamos lo que vemos, sobre cómo procesamos la información. A veces, en medio de tanta polarización, olvidamos que detrás de cada noticia hay seres humanos, que las familias sufren, que los barrios viven con miedo, que los jóvenes sienten incertidumbre, que los adultos viven preocupados por el mañana. No somos cifras, no somos estadísticas, somos personas, y las personas sienten. Y cuando un país siente, puede sanar. Sanar no significa olvidar, significa aprender. Significa preguntarse, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde fallamos como comunidad? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Porque una sociedad que se cuestiona es una sociedad que evoluciona. Una sociedad que se mira al espejo sin miedo es una sociedad que puede cambiar. La emoción más fuerte en este momento no es el miedo, es la esperanza. Y sí, aunque todo parezca oscuro, la esperanza existe. Se encuentra en los niños que estudian para soñar con un futuro diferente. Se encuentra en las madres que trabajan incansablemente. Se encuentra en los jóvenes que no se rinden. Se encuentra en las calles donde la gente sigue luchando por vivir bien. Se encuentra en los corazones que todavía creen que este país puede levantarse. Y este cierre también es una invitación a recordar que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Puede tardar, puede fragmentarse, puede esconderse, puede mezclarse entre mentiras. Pero la verdad siempre aparece. Y cuando aparece, transforma, sacude, despierta, ilumina. Y abre la puerta a un cambio que parecía imposible. La historia de alias Pipo no es solo un relato criminal. Es un símbolo de lo que ocurre cuando la justicia se descuida, cuando las instituciones bajan la guardia, cuando la vigilancia falla. Pero también es un símbolo de lo que puede lograr un país cuando decide enfrentarse de frente con su propia realidad. Respira.
Porque aunque todo parece incierto, este no es el fin. Es el comienzo de una etapa donde, por primera vez en mucho tiempo, Ecuador puede mirar con valentía sus heridas y decir, vamos a sanarlas. Y este cierre emocional está dedicado a ti que estás viendo este video. A ti que buscas respuestas, a ti que estás cansado de la violencia. A ti que quieres vivir en paz, a ti que crees que el país merece algo mejor. Este mensaje es para recordarte que tu voz importa, que tu opinión importa, que tu presencia importa. Y aunque no lo parezca, eres parte fundamental del cambio. En este punto de la historia, cuando ya se ha revelado lo ocurrido, cuando las piezas comienzan a encajar y cuando el país entero mira con atención cada nueva información, llega un momento inevitable, el momento de la reflexión, el momento en el que debemos detenernos, respirar profundamente y mirar más allá de los titulares, más allá del escándalo, más allá de los nombres y las filtraciones. Porque detrás de todo lo que hemos narrado hay personas, hay familias, hay una sociedad entera que atraviesa emociones que muchas veces no sabe cómo expresar. Hoy, Ecuador no solo enfrenta un caso criminal, enfrenta una herida emocional colectiva. Y esta historia, por polémica, por sorprendente, por difícil, también nos deja lecciones profundas que debemos mirar con seriedad y con el corazón abierto. No para señalar culpables, no para buscar enemigos, sino para entender cómo llegamos hasta aquí, cómo nos afecta y cómo podemos levantarnos como país y como seres humanos. Para los familiares de quienes se han visto envueltos en episodios de violencia, de injusticia, de desapariciones, de miedo y de incertidumbre, este caso reabre memorias que nunca debieron doler tanto. Cuando un país se llena de historias de crimen, de corrupción, de fugas, de injusticias, las familias se convierten en víctimas silenciosas. Ellos cargan el peso del duelo sin respuestas, cargan la angustia de no saber, cargan el vacío de esperar justicia que no llega rápido, cargan noches sin sueño, días sin esperanza y un dolor que no aparece en estadísticas, pero que golpea con fuerza en el alma de cada uno de ellos. Para las madres que han perdido hijos, para los hijos que han perdido padres, para los hermanos que cargan la ausencia como una sombra, para las familias que sienten que la vida les arrebató algo importante sin explicación, este mensaje es para ustedes. Un mensaje de respeto, un mensaje de reconocimiento, un mensaje que no puede borrar el dolor, pero que puede acompañarlo con dignidad. Ustedes son el corazón invisible de este país, el que sostiene silenciosamente la carga que otros no quieren ver. Y para la sociedad entera, este caso no es solo un escándalo, es una llamada, una alerta, un recordatorio de que no podemos vivir de espaldas a la realidad. La criminalidad no aparece de un día para otro. La corrupción no nace sola. Las fallas del sistema no son accidente. Todo es parte de una cadena que se alimenta cuando la ciudadanía se acostumbra, cuando se cansa, cuando baja la mirada, cuando dice, no puedo hacer nada. Pero sí podemos. Cada ciudadano desde su propia vida es parte fundamental del tejido del país. La seguridad no se construye solo con policías. La justicia no se sostiene solo con leyes. La transparencia no depende únicamente de instituciones. Depende también de la conciencia colectiva, de la responsabilidad cívica, de la participación, de la denuncia, de la presión social, del rechazo a la violencia y de la exigencia constante de un país más honesto, más humano y más seguro. Esta historia también debe servir para reflexionar sobre la fragilidad emocional en la que vivimos. Ecuador lleva años arrastrando miedos, tensiones, incertidumbres, desconfianza. Cada noticia grande retumba con más fuerza porque la población está cansada, está agotada, vive al límite, y este desgaste emocional tiene consecuencias profundas. La ansiedad crece, la frustración aumenta, la esperanza se quiebra. Y es aquí donde debemos detenernos, mirar a nuestro alrededor y comenzar a reconstruir desde adentro. Como sociedad, debemos recuperar la capacidad de empatizar, de acompañar al otro, de entender que detrás de cada historia hay seres humanos. No importa si hablamos de víctimas, de familias, de policías, de comunidades afectadas. Todos son parte de un país que necesita sanar, que necesita volver a creer, que necesita volver a respirar sin miedo. También debemos reflexionar sobre cómo consumimos información, cómo reaccionamos frente a polémicas, cómo interpretamos lo que escuchamos. Porque vivimos en una era donde las filtraciones se mezclan con rumores, donde las opiniones se confunden con hechos, donde la velocidad de las redes supera la capacidad de analizar. La responsabilidad de la ciudadanía también está en aprender a distinguir, a esperar,
a reflexionar antes de juzgar. No todo lo que se escucha es verdad. No todo lo que se comparte es real. No todo lo que llega a nuestros teléfonos tiene un contexto claro. Para los jóvenes del país que hoy miran con tristeza cómo la violencia invade espacios que antes parecían intocables, este mensaje es para ustedes también. No pierdan la fe. No permitan que este momento histórico determine su futuro. Sean críticos, sean valientes, sean constructores de un país distinto. Ustedes tienen la fuerza que define los próximos años. Y aunque el presente parezca oscuro, ningún ciclo dura para siempre. La historia demuestra que las naciones que atraviesan tormentas siempre encuentran la manera de renacer. Para las comunidades más afectadas por la violencia, para quienes viven en barrios que han sido tomados por el miedo, para quienes sienten que nadie los ve ni los escucha, este mensaje reconoce su lucha diaria, su resiliencia, su valor. Ustedes no están solos. Y aunque el camino hacia la seguridad plena es largo, merece ser recorrido con la convicción de que el país puede cambiar. Finalmente, esta reflexión es también un llamado profundo a la esperanza, porque aunque la situación parezca desbordada, aunque la injusticia parezca interminable, aunque el sistema falle, siempre existe una posibilidad de corregir, de transformar, de aprender. Los países no se levantan sin dolor, pero tampoco se derrumban si tienen ciudadanos dispuestos a luchar por un mañana mejor. El caso de alias Pipo no debe convertirse en una herida más. Debe convertirse en una oportunidad para revisar lo que está roto, una oportunidad para exigir lo que es justo, una oportunidad para que la sociedad entera despierte y diga, no queremos vivir así. Una oportunidad para comenzar desde donde estemos. Un cambio que empiece por la verdad, por la transparencia, por la humanidad y por la memoria de quienes ya no están. Que esta historia no quede solo en el impacto del momento. Que sea el inicio de algo más grande, más consciente, más profundo. Que sea un reflejo, pero también un impulso. La historia que hemos narrado hasta ahora no solo debe informar, también debe transformar. Debe convertirse en una herramienta que inspire a un país entero a reflexionar sobre cómo evitar que episodios como este vuelvan a repetirse. Porque aunque los casos criminales tienen una dimensión policial, también tienen una dimensión humana, institucional y social. Y si no aprendemos de ellos, la historia se repetirá. Por eso es fundamental pensar en prevención, no en castigos del pasado, sino en soluciones para el futuro. Un futuro que necesita más claridad, más control, más coordinación, más educación y más responsabilidad compartida. El primer punto esencial en cualquier plan de prevención es el fortalecimiento institucional. No basta con tener leyes, no basta con tener organismos, no basta con tener protocolos. Si las instituciones no funcionan de manera sólida, coherente y transparente, cualquier sistema puede ser vulnerado. Un país no puede permitir que la identidad de una persona desaparezca en papeles sin supervisión. No puede permitir que una fuga ocurra sin que nadie pueda explicar por qué fallaron tantas barreras al mismo tiempo. Debemos construir instituciones que trabajen como un solo organismo, no como piezas aisladas que no se comunican entre sí. Fortalecer las instituciones implica mejorar la tecnología, actualizar los sistemas de información, generar auditorías constantes, supervisar procesos críticos, verificar registros médicos, revisar reportes policiales, cruzar datos entre entidades y realizar controles independientes que certifiquen cada paso. El país necesita sistemas que no dependan de personas, sino de mecanismos automatizados que garanticen transparencia. Esa es la primera barrera contra la corrupción y contra el error humano. El segundo punto es la inteligencia preventiva. No se trata únicamente de capturar criminales, se trata de anticiparse a ellos. Los grupos delictivos operan con estrategias que evolucionan constantemente y el Estado debe estar un paso adelante. Para lograrlo, necesita fortalecer los sistemas de análisis de riesgo, las unidades de investigación, los procesos de recopilación de evidencia digital y el monitoreo de redes de comunicación clandestinas. El caso de alias Pipo demostró que un criminal puede utilizar la tecnología para ocultarse y al mismo tiempo para recibir información. El país necesita un sistema moderno que pueda rastrear patrones, comportamientos, movimientos financieros y rutas anómalas sin violar derechos, pero con eficiencia profesional. Ningún país se construye solo desde las instituciones. Se construye desde la gente, desde sus emociones, desde su fuerza, desde su resiliencia, desde su decisión de levantarse incluso cuando la realidad parece derrumbarlo todo. Este cierre no es un adiós, es una pausa emocional, un respiro profundo, un recordatorio de que no estamos solos, de que aún hay esperanza, de que aún podemos reconstruir lo que se rompió y que, aunque el camino sea largo, vale la pena recorrerlo juntos. Si quieres que esta información siga saliendo a la luz,
Si quieres que estas investigaciones sigan creciendo, si quieres seguir escuchando historias contadas sin miedo, sin filtros, sin manipulación, con verdad, con respeto y con humanidad, suscríbete ahora mismo. Sí, en este instante. No lo pienses. Hazlo. Tu suscripción no es solo un clic, es un mensaje, es una señal, es una forma de decir que estás del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado de la gente que quiere un país mejor. Activa la campanita para no perderte nada, porque lo que viene es grande, es delicado, es histórico, y tú mereces enterarte primero. Déjame tu comentario. Quiero leerte. Quiero saber qué piensas. Quiero saber qué sientes. Quiero saber cómo ves este momento del país. Tu voz importa. Tu opinión importa. Tu presencia aquí importa. Este canal existe gracias a ti. Y contigo puede llegar aún más lejos. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por creer. Nos vemos en el próximo informe. Y recuerda, la verdad no se detiene. Tú tampoco te detengas.